Bueno, bienvenido a Rompiendo Máscaras. Es el primer episodio de este podcast que tiene el fin de traer historias reales, traer vivencias de situaciones difíciles, pero que tienen el objetivo de traer claridad, identificación y rebuscar o identificar herramientas para superar esa situación. Para el día de hoy tenemos la invitación y la participación y la valentía de Carla, la cual nos va a contar un poco más sobre su historia dentro de una relación caracterizada por el abuso, el maltrato probablemente, caracterizada por muchas situaciones que a veces muchas personas dicen déjalo o suéltalo, es evidente, pero las personas que no han vivido eso no saben realmente lo difícil que llega a ser, digamos, ir más allá, no más allá del juicio, más allá de lo evidente, porque las cosas no son sencillas, sobre todo cuando hablamos del amor, de las relaciones, de la confianza. Así que para esto tenemos a Carla, que va a compartir su vivencia, su fenomenología, su corazón, su lucha, la cual va a ser muy rica. Así que nada, vamos a... Y siempre tengan en cuenta esto, mucha empatía, mucho cariño, porque es una persona que abre su corazón. ¿Ok? Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por darme la posibilidad de poder estar en este espacio y poder contar mi experiencia, que espero que bueno, le ayude a muchas personas que están en esta situación tan vulnerable y tan difícil. Y bueno, poder compartir con ustedes mi vivencia desde bueno, una relación que desde el inicio fue muy, digamos, muy agradable, que bueno, a través de, yo estuve en pareja 8 años, bueno, desde chica, desde los 19 años, y bueno, al principio fue una relación que bueno, uno cuando busca una pareja, bueno, busca muchas cosas lindas, compartir buenos momentos, tener, bueno, todo lo que uno busca en una pareja. Y bueno, mi experiencia fue, bueno, conocer una persona a través de un grupo de amigos, que en su momento yo, nada, estaba haciendo mi vida de una persona de 19 años que terminaba el colegio y empezaba sus estudios universitarios. Y bueno, se da esta oportunidad de un día salir con un grupo de amigas a un boliche y bueno, conocer a esta persona casualmente y bueno, empezar a entablar una conversación más allá bueno, de uno salir a divertirse, ¿no? Y empezar un vínculo que al inicio fue una etapa de conocimiento, de conocer un poco a la persona. Es una persona con la que yo estuve hablando un mes, conociéndola, y bueno, y después empezar a un día salir con mi grupo de amigas y encontrármelo en los lugares donde yo salía. Él iba con su grupo de amigos, salían a tomar algo y bueno, él sabía que yo iba a esos lugares, que salía con mi grupo de amigas y bueno, nada, me lo empecé a cruzar ahí, bueno, charlábamos. Yo en su momento no pensé que iba a ir con la intención de conocerme, bueno, de tener una relación conmigo. Yo como lo naturalicé. Y bueno, y así empezó, lo empecé a conocer y bueno, me puse en pareja con esa persona. Y bueno, al principio, nada, fue como todo una idealización, ¿no? De parte de su persona, era una persona agradable, parecía muy empático, una persona amistosa, mucho carisma, inteligente. Y bueno, todo eso al inicio fue como la conquista, digamos, bueno, de mi persona. Este,
Y bueno, en base a eso, yo como que estuve, nada, muy impactada más que nada porque era muy chica, y me llamó mucho la atención su personalidad. ¿Cómo se Yo, mostró, Carla? ¿Cómo se mostró? ¿Cómo era esta idealización? ¿Cómo lo veías? yo lo veía como una persona empática, muy amistosa, que bueno, que tenía mucha empatía, que se fijaba mucho en conocerme, ¿no? Como que yo sentía que, nada, que me quería conocer cuando resultó que yo, bueno, después con el tiempo me di cuenta que era una evaluación constante que hacía de mi persona para poder entender cómo era yo, cómo era mi personalidad y bueno, y en base a eso, nada, conquistarme y bueno, y después empezar a desvalidarme, ¿no? Como persona. Ujú, Todo empezó como si fuera un love bombing, como se le ujú, llama ujú, ahora, donde, bueno, esos se muestran muy enamorados, te ujú, dicen que, bueno, que eso es como el amor de su ujú, vida, empiezan digamos, a idealizarte y hacerte creer que ujú, ellos están realmente enamorados, que te quieren y que bueno, que quieren ujú, tener, digamos, una vida con uno. Y bueno, y ese amor, entre comillas, ¿no? Que ellos expresan y todo, después se va transformando en algo que ya empieza a desvalidar a la persona, ujú, ¿sí? Ya empieza ujú, por ejemplo, en mi caso he tenido como violencia psicológica, maltrato psicológicamente, no físico, pero una persona que te empieza a desvalidar y a bajar tu autoestima para él poder ujú. manipularte y, bueno, nada, es Y, y- poder dominar sí, claro, la claro. persona. Claro, vamos a tener bastante tiempo y espacio para conocer a profundidad todas estas tácticas y palabras o frases o cosas que hizo o dijo para hacerte sentir mal. Vamos a tener todo el espacio. Si tú quieres hablarlo de esto, ¿no? Pero me gusta. Sí, por supuesto. A veces, bueno, es la crítica constante Ajá. hacia la Ujú. persona, de Pero desvalidarte diciéndote, bueno, no sí, sé, Carla, pero estás quería gorda. preguntarte algo. Ahora que Sí, mencionaste la idealización, y te voy a dar todo el espacio que quieras. A veces me gusta como ayudar a ver algo, ¿no? Para que las personas puedan identificar a mayor detalle. Cuando hablaste de esta sí, evaluación profunda, ¿no? En esta idealización, y luego que él quiso como averiguar más de ti, saber tus miedos, debilidades, me imagino que también averiguó esas cosas y también tus heridas, tus problemas con tu papá, con tu mamá X cosa, ¿no? Si es que había o no había, pero comenzó a indagar mucho, ¿no? Hasta ese punto. sí, exactamente. Él quería conocer todo mi entorno familiar, mi relación con mis padres. Bueno, a todo esto, obviamente que yo estaba dentro de una relación familiar en su Ujú, momento, eh, bueno, muy disfuncional, ¿no? ujú, Tenía muchos problemas familiares, y bueno, entonces yo con el tiempo me di cuenta que eso me llevó también a relacionarme con esta clase de persona. eh, Porque de mi parte tuve, siento yo desde la infancia, un abandono emocional que inconscientemente se reflejó en esta persona, que esta persona claramente quería entender mi ujú, personalidad para ujú, poder darme o brindarme, ujú, entre comillas, ujú, todo eso ujú, que yo no había ujú, tenido o buscaba de lo que me ujú, faltaba o me faltó en su ujú, momento, digamos, ujú, con mi ujú. familia, con la relación con mi mamá, con la Ujú. relación No, con mi qué papá. lindo, Carla, qué lindo que lo tengas todo muy claro y esa misma Sí, claridad es lo que te ha permitido salir de esto o ya habiendo salido, pudiendo sanar y no apegarte tanto a esto y verlo con esta claridad que es hermosísima, que se llama madurez, que se llama desarrollo, se llama muchas maneras, pero eso es muy lindo cuando lo tenemos trabajado. Entonces, sí. esta persona averiguó todo eso y también lo usaba en tu contra, me imagino, como para hacerte daño. Te dio esas necesidades, vio dónde había ciertas carencias, que carencias tenemos todos, y aparte las Exactamente. usaba para herirte, dañarte, decirte que no valías cuando sabía que había ciertas cosas. O sea, específicamente usaba esto para dañarte también.
Exactamente, sí, usaba todo eso a su favor, Ajá. ¿no? Sabiendo que era una persona vulnerable, Ujú, que estaba en un ujú, entorno problemático, y darme cuenta yo también, con el tiempo, porque en ese momento era chica y aparte en esa época puedo decirlo que era como se normalizaba mucho esas cosas, por ahí los maltratos, por ahí eh, la parte de desvalidar a la otra persona. Quizás yo dentro también de mi entorno normalizaba conductas o reacciones que no eran normales, entonces no me lo tomaba como algo muy malo en su momento, ¿no? Yo después de todo eso empecé a tomar mucha conciencia de todo esto que, bueno, que fue también parte de mi vida y que me llevó a vincularme con esta persona, porque además yo después me di cuenta con el tiempo que era una mezcla entre, él tenía un comportamiento de víctima cuando le convenía y cuando veía que yo ujú, reaccionaba ujú, a esos maltratos que tenía hacia mí, ¿sí? Y además me daba cuenta que tenía un lado de perversión, o sea, digamos, para hacerlo claro, él hacía las cosas intencionalmente para herirme. No es que lo hacía inconscientemente. ujú, Él tenía forma de hablarme y decirme cosas para herirme y ujú, para ujú, justamente mantenerme bien bajita, bien con ujú, autoestima ujú, baja, manipulándome. Entonces, todo eso también me llevó a mí a poder, de a poco, él fue, digamos, apartándome de mi círculo de amistades, me fue más cerrando, me fue más separando también de lo que es mi familia, desvalorizaba y trataba mal a mi familia también, a mis amigos, a todo mi entorno, este, y siempre nada, diciendo que él era la buena ujú, persona, la que quería ujú, que esté bien, que me transmitía, digamos, todas esas necesidades que yo tenía en su ujú, momento, me ujú, hacía creer ujú, todo ujú, eso. Y bueno, y a ujú, mí eso también genera en la persona, para ujú, que la gente tenga en cuenta que genera una adicción hacia la otra persona inconscientemente. ujú, Y más cuando una persona, como ujú, en mi caso, yo tuve como un abandono ujú, emocional muy grande, entonces tenía un apego muy ujú, grande a esta ujú, persona y cada vez que él me generaba esa desvaloración sutil, digamos, me generaba esa confusión porque también lo que hacía era, eh, cuando yo sabía que él eh, hacía cosas que estaban mal o que lo hacía de una forma con maldad, ujú, él lo que hacía siempre era dar vuelta a toda la ujú, situación y acomodarla para él quedar bien y ujú, yo sentir la responsabilidad y sentir que yo soy la que ujú, estoy mal. Me hacía pensar ujú, eso, ujú, me hacía cuestionarme y pensar que yo estaba ujú, haciendo las cosas ujú, mal. Y yo inconscientemente creía ujú, eso. ujú, ujú. Eh, No, las cosas que mencionas, entonces, Carla, bueno, era o sea, podemos ponerle muchas palabras, podemos ponerle muchas descripciones a lo que has estado viviendo, pero por lo que me comentas y por tu análisis, me hablas de perversión. Entonces ya te habías dado cuenta de que él hacía las cosas premeditadamente, ya tenía un sistema para devaluarte, ya lo tenía planeado. exactamente. Él ya sabía cómo era yo, cómo iba a reaccionar, cómo Ok, tenía que ser conmigo. ok. Él ya me había evaluado y ya Ujú, sabía cómo ujú, tratarme, ujú, ujú, ¿sí? Todo el tiempo era como una ujú, ujú, manipulación y una ujú, perversión, porque aparte ejercía violencia ujú, psicológica hacia ujú, mí. ujú, Era muy grave, me desvalorizaba mucho, me hacía eh, bajar la autoestima ujú, tanto, hasta un punto de que nada, yo ya después como que no cuestionaba nada, como que me apartaba, como que sentía que ujú, era, no me sentía nadie, no me sentía una persona, empezó todo ujú, eso a tirarme mucho hacia abajo a mí en relación a todo lo que abarca en mi vida. Fue bastante complicado para mí poder salir de esa situación, porque te sentís que no sos, no podés tener
otra vida con esa, que no sea con esa persona, porque es tanta la manipulación y tanto el boicot psicológico que te Ujú, genera, ujú, que es muy ujú, difícil ujú. apartarse de todo eso. Y aparte tener esa actitud de cuando, por ejemplo, yo me enojaba con él por esas actitudes y le dejaba de hablar, tenía actitudes muy que volvía a buscarme. Por ejemplo, había veces que estaba afuera de mi casa esperando que yo salga y que le conteste el teléfono y estaba 10 horas parado con el auto afuera de mi casa esperando que yo salga. Imagínate Obsesivo, la acoso. Ajá. obsesivo, exactamente. Y así con un montón de situaciones. También que en su momento se mandaba mucho los mails, me mandaba 50 mails, te digo 50 mails, me parece poco, pero era una obsesión y una... él no podía sentir que perdía Ah. en la relación, ¿no? Es como que necesitaba volver a tener el control. Y bueno, todo eso fue también durante varios Ujú, años. Fue bastante ujú, complicado porque también me ujú. desvalorizaba delante de su grupo de amigos, decía, callate, vos no hables. O sea, era muy... Y eh, hablando de los ta- amigos, sí, ¿alguno se acercó, alguno te habló, alguno se dio cuenta, alguno dijo, oye, no deberían tratarte de esta manera? ¿O los amigos también eran muy parecidos a esta persona? Que parecido me refiero que estamos hablando, y sí, que esto quería decirlo hace mucho tiempo, no solamente de un narcisista, sino de un narcisista perverso, que es el peor tipo que podemos encontrar en narcisismo, que está más cerca a la psicopatía, para aclarar eso. exactamente. Cuéntame de sus amigos. ¿Alguno se acercó, Sí. alguno te quiso ayudar? Mira, ahí los amigos se dieron cuenta, pero se dieron cuenta con el tiempo. ¿Por qué? Porque él cuando se juntaba con los amigos era una personalidad X y cuando estaba de las puertas para dentro de la casa era otra Ujú, persona. Entonces era muy difícil que la gente lo pueda ver como realmente era, porque él se mostraba muy carismático, era muy inteligente, tenía carisma, entonces era muy difícil darse cuenta de que él tenía esa personalidad, digamos, esa psicopatía, eh, y bueno, y muchos amigos con el tiempo se dieron cuenta porque él, por ejemplo, trabajaba con un amigo y cuando yo me separaba de él, el amigo contaba que, porque el amigo de él era amiga mía en su momento, y me contaba que era muy agresivo, pateaba las cosas, porque yo no le contestaba los mensajes, no le contestaba las llamadas cuando nos peleábamos. Se ponía muy agresivo verbalmente, y bueno, golpeaba mucho las cosas, ¿viste? ujú. Y el amigo Se fue en su preguntando, momento claro. se dio cuenta Ajá. y, claro, se dio cuenta y le dijo a la persona esta que era amiga mía, la chica, le dijo, la podría haber matado a Carla, digamos, por la forma en la personalidad, o sea, como que en un momento se les cae la careta, ¿no? Y bueno, y uno del grupo de él de amigos se dio cuenta. Y también la madre, por ejemplo, la madre se daba cuenta que tenía esa personalidad, La pero madre lo bueno, protege. era... Sí, no era una madre protectora. La madre le decía a él un día se va a dar vuelta y se va a ir y no va a volver nunca más, porque se daba cuenta de esas actitudes que tenía, agresivas, mala manera, se daba cuenta, pero bueno, no, digamos, no hacía, no se metía. Ujú, ujú, ujú. Era una Era espectadora, pero nunca te avisó, nunca te recomendó, nunca exactamente, intervino para nunca bien. intervino. Ok. Para llegar un mensaje a las personas que que van a ver esto, eh, cuando nosotros vemos violencia y no participamos o no mencionamos o no hacemos luz de esta, también estamos siendo facilitadores de ese tipo de violencia, ya que al no de poner un no o al no poner un límite, estamos promoviendo esto, ¿no? Indirectamente o inconscientemente el agresor puede interpretar que está bien, lo toma la neutralidad como algo bueno, algo permisivo o algo difícil, pero
que está bien. Entonces, es importante cada vez que hagamos violencia, mencionarla, hablarla e incluso hasta llegar a grabarla, ¿no? ¿Alguna vez tú llegaste a poder grabar, a tener evidencia de todos estos maltratos psicológicos, de toda esta No, persecución? no, no, nunca grabé nada y no lo he hecho porque aparte incluso en su momento, además de todo esto, le tenía miedo eh, Ujú, dentro de todo porque sabía que era bastante agresivo, digamos, en ese sentido, en ujú, varias circunstancias, ujú, entonces como que ujú, no me atrevía ujú, ni en su momento tampoco pensé hacerlo. Sí, lo que me ha pasado es que ujú. eh, me he peleado y le he dicho, si no empezás terapia, no estamos más juntos. Y dio la casualidad que empezó terapia, eh, fue, ¿Ya? pero lo más increíble fue que empezó terapia y bueno, yo después de un tiempo él me mandaba mensajes, me decía, ya empecé terapia, había ido con una psicóloga y bueno, y después de un tiempo le dije, bueno, no sé, 2 meses en terapia y después hablamos, le decía yo, por ejemplo, y cuando fui a terapia con la misma psicóloga, y Ujú. le A empiezo a contar, a contar vivir, viven, y claro. la psicóloga Ujú. me decía, no, pero él te quiere, esto, lo otro. Y yo ahí empecé a contarle todo y me dijo, Ajá. y se quedó como muy sorprendida Ujú, y me preguntaba, ¿qué haces con él? ¿Cómo podés estar en esa relación? Y ahí me di cuenta que manipulaba hasta la psicóloga, haciéndole creer que me quería, ujú, que todo lo hacía por ujú. mí, bueno, eso Que era un chico incomprendido, que nadie le exactamente, entendía, que él era siempre bueno, pero que siempre ven el lado malo esa- de él. Y bueno, exactamente, y anda con su máscara para todos lados. Y sí, y muchos psicólogos caen en esto, porque no están acostumbrados a una psicopatía. exactamente. No Y no están, la, muchos no Y están supongo que debe acostumbrados. ser muy Ujú, difícil detectarla, que es lo que le pasa también a las personas comunes y corrientes, como en el caso del grupo de amigos de él, que no conocían ujú, esa otra cara, digamos, la cara verdadera, ujú, porque él ocultaba su ujú, forma de ser a todo el mundo y todo el mundo pensaba que era bueno, que era amable, que era una buena persona. Y claro, ujú, y a mí me pasaba también que hablaba con amigas mías, con mi entorno, y a veces cuando nos juntábamos todos, que estaba él también, como que no terminaban de creerme mucho, porque claro, al estar en el entorno con un grupo de gente y mostrarse de una forma, no, ujú, viste, es como que es muy difícil que te crean. Viste, como que a veces mis amigas me preguntaban, como que dudaban un poco, pero después se dieron cuenta que sí, que era así, porque yo les contaba todas las situaciones con las que me pasaba con él. ujú, Y bueno, y ujú, así fue durante mucho tiempo, yo me sentía muy ujú. mal, la verdad que tenía un apego muy grande, porque es lo que ellos te generan también, ¿no? Ellos te generan Una una dependencia, codependencia un enorme, vacío, vacío, eh, y angustia, angustia de separación, no sabes qué exactamente, hacer. Es muy fuerte. Se vuelve en eh, tu mundo, pero es un mundo destructivo. exactamente, exactamente. Yo, es más, me pasaba que me separaba y me empezaba a sentir muy mal. Me empezaba a sentir Ujú, muy mal, pero no porque yo lo extrañaba, que eso después me di cuenta después de mucho tiempo, sino por todo lo que me generaba y que yo inconscientemente me hacía mal. Eh, y bueno, y después llegó un punto, el punto digamos, de quiebre de todo esto para mí fue en un momento donde yo ya no sé si a todo el mundo le pasa lo mismo, pero eh, a mí lo que me pasó fue como que ya no podía más, no podía más con mi alma, era como que ya no podía más con mi ser. Y un día tuve una charla con una amiga mía
donde, bueno, él ya llegó a un punto que eh, le iba bien en el trabajo, porque aparte son personas muy dedicadas, carismáticas, inteligentes, le iba muy bien en el trabajo. Profesionales exitosas, sí, sobre todo con la También, psicopatía, sobre también, todo con la exactamente, porque lo psicopatía. lleva todo eso y ellos quieren eso también. Ellos quieren sentirse el centro del mundo, quieren sentirse especiales, quieren sentir que pueden con Ujú, todo, que ujú, bueno, que conquistar, que conquistan todo. Y bueno, y un día él estaba haciendo, hablaste con tu exactamente, amiga, sí, él estaba mencionaste. haciendo una casa para irnos a vivir, y bueno, yo en su momento no lo pensé, y un día tuve una charla con una amiga y me dice, Ujú, Carla, vos pensás lo peor que sería si te vas a vivir con él. Y ahí, en ese momento, como que me hizo un clic eh, la cabeza y dije, no, esto tiene que terminar ya. Y fue un instante que dije, no, cuando me dijo ujú. eso, se me cruzó por la cabeza todo lo que me podía pasar y que ¿Qué te incluso imaginaste? peor de cómo ya estaba y cómo ya me sentía. Eh, ¿Qué te exactamente. imaginaste? Y en ese momento dije, ya está, se Mm, acabó, no sé cómo voy a hacer, pero se acabó, sí. pero te Me imaginaste lo imaginé peor, lo o sea, peor, te tal cual, imaginaste... tal cual. Es como que mi Ok. mente dijo, ya está, basta, se acabó. Ujú, ujú, Fue un nivel ujú, de conciencia muy grande que tuve en ese momento que, nada, que no podía ver la gravedad de toda la situación, porque yo ujú, inconscientemente ujú, normalizaba un montón de situaciones. Eh, ujú. y bueno, y lo que hice para poder desvincularme de esto, Sí, ¿cómo te mantuviste firme? ¿Cómo mantuviste ese momento de conciencia? lo que hice fue, me separé y, Ujú, y cambié el chip del celular para tener cero contactos. Cambié el número de teléfono, que ya no me pueda contactar más, que no me pueda absolutamente nada. Eh, y bueno, y así fue. Me imagino que, porque lo que pasó también es que cada vez todo iba siendo peor, porque va empeorando con el tiempo. No es que sigue siendo, además que es toda una calecita, que las situaciones siempre son las mismas, eh, con el tiempo se va empeorando. Entonces, ujú, nada, fue un momento que dije, listo, ya está, no, tengo que hacer algo y ya me ponía a pensar cómo iba a hacer para que no pueda contactarse más conmigo. Me di cuenta que tenía que tener contacto cero, que no le tenía que hablar más, que lo tenía que ujú, bloquear de todos ujú, lados, ujú, porque nada, ya lo último me amenazaba, eh, era bastante feo. Entonces dije, ya está, no, lo voy a bloquear de todos lados y voy a ver qué pasa. Y bueno, y así fue, lo bloqueé de todos lados y desaparecí, como que desaparecí del mapa. Y bueno, y nunca más supe de él, nunca más. ujú. Y la dependencia, el querer escribirle, llamarlo, porque a veces Eso, aparece esa sí, sí, dependencia. sí, sí, pero me contuve muchísimo. Fue una fuerza que saqué de adentro porque yo dije, si le escribo, Ujú, se vuelve ujú, todo a ser lo mismo y además no quería volver no quería seguir con esa situación. Ya era un quiebre interno que ujú. ya no quería saber más nada. Fue como un quiebre interno, no sé cómo explicarlo, Sí te entiendo, pero sí te entiendo. Sentiste que se rompió sí, todo. sí, sí, sí. Pero Ok. más que nada, no por la relación, sino por mí, por lo mal que estaba yo. Ujú, ujú. Yo me di cuenta que estaba muy mal ya. ¿Qué tan mal llegaste a estar? Y, y tuve momentos de depresión, estuve con mucha ansiedad, eh, nada, me la pasaba llorando. Fue muy difícil para mí, fue muy difícil. Y bueno, y con el tiempo logré.
sanar todo eso, ujú, que bueno, para mí fue muy importante. También quiero contarles que, no, que esto no lo he contado nunca a nadie. eh, ok, Así que para mí es algo muy revelador, digamos, porque yo he ido a terapia y todo en muy poco tiempo, pero bueno, gracias a que yo quise también entenderme a mí, mi historia, mi familia, qué era lo que me pasaba a nivel psicológico. Empecé a ujú, leer mucho de psicología, a aprender un montón de cosas y ver las cosas desde otro lado y por qué me pasaron todo lo que me pasó. Entonces estoy muy agradecida que eso me ayudó un montón a entender todo, porque yo tampoco no tenía conocimiento de lo que era el narcisismo, no sabía absolutamente ujú, nada, era ujú, muy chica, ujú. y bueno, todo eso lo aprendí con el tiempo. Ok, buenísimo, 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 Carla. Em, Estas relaciones no son fáciles, esto que has vivido no lo vive cualquier persona. Sobrellevar esas situaciones nos llevan al límite. Hay muchas investigaciones sobre qué tanto impacto tiene esto. Tiene incluso una categoría que se llama eh, abuso narcisista, que es diferente a cualquier otro tipo de abuso psicológico. Ahora, si le agregamos la psicopatía, estamos hablando de una de las peores experiencias que uno puede vivir dentro del tema relacional. Ahora, cuando hablamos de relaciones, no solamente hablamos de la relación actual, sino como mencionaste, a través de este interés, ganas de entender por qué aguanté tanto, por qué me sostuve tanto tiempo en una relación así, aparecen no solamente los conocimientos clínicos de narcisismo, no solamente los conocimientos de qué sucede, por qué uno se engancha, sino también aparece el autoconocimiento, el inicio, esta normalización, el tema de la desvalorización. Em, ¿Qué tal fue eso? ¿No? Explorarte, entender qué te hizo vulnerable a este tipo de amor. Eh, yo lo que entendí que tuve dentro del entorno de mi familia un padre si bien estaba físicamente, mis padres estuvieron separados, se separaron cuando yo tenía 5 años y me ayudó a entender que yo durante mi infancia y, bueno, mi adolescencia, más que nada la infancia, que es cuando uno se empieza a desarrollar y es muy chico y no tiene la corteza prefrontal desarrollada, no tuve esa contención emocional que cualquier niño debe tener cuando es chico y es vulnerable. Entonces eso me llevó a tuve yo como un abandono emocional, aunque físicamente hayan estado mis padres. Y además, En otras palabras, no se acercaban, no te decían lo valiosa, no te daban cariño, no jugaban contigo. Te refieres a eso, ¿no? En otras palabras. sí, sí, si bien ellos estaban físicamente y atendían mis necesidades, a mí me hubiese gustado tener unos padres con los que pueda sentarme a charlar cosas, bueno, que sentirme querida, ¿no? Ujú, Como cualquier niño, sentirme ujú, valorada. Yo tengo un hermano que era el hermano ujú, que yo siento que era como el hermano que era el preferido de la familia y que le daban un montón de cosas a él y a mí no, entonces yo eso lo sentía cuando era chica, pero ujú, nada, no, en su momento no lo juzgaba porque no tenía el nivel de conciencia de un niño, de un adulto, pero bueno, me daba cuenta de un montón de cosas que bueno, que nada, que para un niño lo sufre mucho porque necesita a sus padres un apoyo, un cariño, un abrazo, bueno, estar en los momentos en que uno se siente mal y poder regular, digamos, esos sentimientos.
que bueno, esa Sí, contención que es eso muy es muy importante en importante. la infancia, ¿no? Para que de Sí. grande no pueda tener, tenga un crecimiento sano, ¿no? Y un apego seguro, que es muy importante eso para cualquier niño, para que cuando sea grande Ujú, no pueda ujú, vincularse con esta clase de personas, porque esa falta emocional eh, que uno le pasó con los padres, inconscientemente lo refleja en esta otra persona, que son, obviamente que pueden ser distintos los casos, pero bueno, en mi caso fue así también porque me pasó que yo siento también que para mí, mi madre falleció en 2018, mi madre para mí tenía un trastorno límite de personalidad también. Entonces, a mí eso fue muy, muy duro para mí porque era como, me pasaba que tenía que atender, digamos, sus necesidades emocionales. Ella vinculaba todas sus dolencias, sus problemas ujú, en mí ujú. desde chica. Entonces, eso fue muy duro eh, para un niño tener ese vínculo. Ajá. Eh, ¿Sentiste que nada de lo que hacía era suficiente para ella? Exactamente. Uno siente responsabilidad, siente culpa, bueno, quiere ayudar. Y bueno, ese fue el vínculo que tuve con mi madre toda la vida. Es más, fue como un vínculo Ujú, parental eh, ujú. al revés, ¿no? Era como yo era la, La parentificación. exactamente, yo era Ujú, la hija que tenía que contener, que tenía que resolver, ujú, y bueno, y ujú, ese vínculo ujú, también generó una ujú, desvalorización y una autoestima bastante baja también, ¿no? En mí. ujú, Eh, ujú. Sí, claro, 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 porque cuando uno estamos parentificados, o en lenguaje más coloquial, ser el salvador o la salvadora, estamos constantemente salvando y sentimos que nuestro valor como persona depende de los resultados de nosotros salvar al otro y esperar ese pequeño reconocimiento. Entonces comenzamos a condicionar nosotros mismos a ese valor de persona que tenemos, obviamente por el contexto, por la situación que uno va viviendo, pero esto nos hace luego cuando crecemos, cuando hablamos de lo interpersonal, de relaciones, cómo nos relacionamos con el otro, nos hace iguales, ¿no? Salvador, claro, empático, que aguanta, que entiende la falta de límites del otro, entiende la desvalorización, entiende, que no es algo malo, es algo muy poderoso, algo muy inteligente emocionalmente, pero cuando nos encontramos con patologías o personas que deberían haber recibido algún tipo de ayuda, o al menos, bueno, a veces incluso con ayuda no se puede hacer mucho, eh, las cosas cambian. Más bien, ahí tenemos que aprender a hacer lo contrario, que es poner límites. Pero esto, claro, somos jóvenes, somos niños, es mi madre, es mi padre, es mi pareja. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Entonces, es ahí donde este tipo de vínculos que agotan, que secuestran, que roban, se vuelven tan influyentes para mal, para secuestrar parte de nuestra identidad, secuestrar nuestras alegrías, secuestrar quiénes somos. Y esto poco a poco va cambiando nuestra forma de ver la realidad, cambiando la forma en cómo vemos al otro, cambiando la forma en cómo percibimos nuestro valor. Y si sostenemos eso durante mucho tiempo, es peligroso y nos promueve una depresión, porque la depresión en este caso vendría a ser el no soy feliz siendo yo o no puedo ser yo o no puedo disfrutar de las cosas porque hay alguien más que sufre o hay alguien más que tengo que aguantar. Entonces siempre el otro es primero y uno es secundario y ahí la vida se torna peligrosa, ¿no? Sobre todo cuando estamos expuestos con estas personas que tienen sus problemas, por así decirlo. exactamente. Sí, sí, totalmente estoy de acuerdo. Y bueno, y me parece muy importante que todo esto, las personas que estén dentro de estas situaciones, también lo puedan ver, ¿no? Desde otro lado, puedan analizar por qué Ujú, llevan a vincularse también con estas personas, poder entenderse a uno mismo
eso va a ayudar ujú, muchísimo a que, bueno, ujú, no ujú, pasen estas cosas. Eh, si ujú, bien uno al principio está muy vulnerable desde que es chico, y bueno, cuando uno es chico y las cosas que pasan dentro de la familia, bueno, uno no puede hacer nada porque es chico, pero bueno, cuando uno es grande ya puede empezar bueno, tratar de, digamos, de esas situaciones ujú, o correrse bueno, tratar de estar uno, poner límites, ujú, como tú dices, ujú, para, bueno, estar uno bien bueno, ver que las cosas no tienen que ser eh, siempre con mucho esfuerzo a través de uno en el sentido de que poner mucho esfuerzo para tratar de cambiar o mejorar algo cuando del otro lado por ahí eso no pasa. Entonces yo lo que aprendí también es soltar esas cosas eh, para, bueno, estar bien yo. Porque a mí me pasaba mucho que también tenía que estar ahí manteniendo, digamos, el equilibrio. Era una cosa bastante, nada, fea. Y bueno, uno tiene que estar bien uno. Y bueno, lamentablemente hay cosas que hay que soltar eh, para sanar también. ujú, ujú, ujú. Una Sí. pregunta, ¿llegaste a soltar el tema de la infancia? ¿Soltar esto? ¿Pudiste hablarlo con tus padres? Con mi madre no, y con mi padre no lo he hablado, porque nada, siento que no, que si bien puede escucharme y, bueno, y entender desde mi lado qué ha pasado, yo sé que él sabe dentro de todo eh, cómo fueron las cosas, pero yo hoy en día considero que me priorizo yo y más allá de que por ahí tengamos distintos puntos de vista, eh, Ujú, prioricé poder entenderme más yo y sanar desde ese lado, porque más allá de que yo haya necesitado tener esa, eh, ese apoyo, hoy me doy cuenta que depende más de mí y que me tengo que importar yo como persona y no sentir que dependo y que tengo que tener esa necesidad de aprobación, digamos, paternal, ¿no? Eh, Hoy lo puedo ver ujú, desde otro lado de que también los padres tienen también su propia historia, ujú, pasaron también sus cosas, ujú. entonces yo lo veo ahora de otro lado, no lo veo del lado del dolor, Bien. sino que lo veo desde un lado más reflexivo, más Ujú, consciente, eh, ujú. y todo eso también me ayudó a poder sanar también todo Soltar. ese dolor Ujú, que he tenido durante mucho tiempo, ¿no? Eh, Gracias a poder entender también cómo fueron la vida de ellos, ujú, me ayudó a sanar y ujú, no pensar ujú, que por ahí mis padres no me ujú, querían y todo, sino que ujú, pasaba también por cosas propias de ellos, vivencias propias de ujú, ellos que no tienen nada que ver con los hijos, ¿no? Y que ujú, bueno, que ujú. también les puede 100%. pasar que ellos repiten patrones y un montón de cosas que bueno, eh, nada, lamentablemente pasa que vuelcan cosas a los hijos y bueno, por ahí no lo ven al principio, o por ahí no lo ven nunca, o se sientan a reflexionar, como en mi caso, sobre todo en Ujú, general y bueno, ujú, sacar las ujú. conclusiones y sanar un montón de cosas, ¿no? Buenísimo, buenísimo, Carla. Lo que mencionas es un trabajo fuerte, es un trabajo bonito. Llegar a entenderlo de esa manera es muy importante, comprender, ver el panorama más allá de la propia herida, más allá del propio dolor, para darnos cuenta de que no hay ese no te quiero, no eres valioso, sino que también hay las historias personales de cada uno, ya que la conciencia, el ser humano va evolucionando, social, reglas, justicia, ciencia, como queramos verlo, vamos evolucionando como seres poco a poco. Pero
es importantísimo no tomarnos las cosas de manera personal, incluso con el maltrato del propio narcisista, porque también tiene su propia historia, no para justificarlo, Sí, porque la violencia, el maltrato no se justifica, pero sí para entender de que no somos merecedores de nada de lo que nos han dicho o hecho o nos hayan obligado a hacer por estas personas. Entonces, es muy bonito llegar a ese punto de poder soltar, comprender el pasado y darnos cuenta de que al final depende de nosotros mismos amarnos, querernos, valorarnos y no depender de una u otra persona. Esto toma tiempo, esto no es fácil, eh, pero es importante poder conversarlo, pedir ayuda. eh, es, es un momento para crecer, es un momento para cambiar. Lo que quería llegar a decir, Carla, es eh, esto que mencionas, comprender por qué aguanté, por qué fui así, por qué estuve ahí, te da una claridad, te da una liberación, te da fuerza. Y ese es el por qué. Ahora, hay otra parte, el para qué. ¿Para qué te ha servido vivir todo esto? ¿O para qué crees que tuviste que vivir esto? Ya hablando un poco más espiritualmente, pero respondamos el para qué, ¿no? Ya lo mencionaste para aprender muchas cosas y también para de repente soltar estas heridas, pero ¿qué más se te viene a la mente? ¿Para qué te ha servido vivir esto? Em, ¿Para qué me ha servido? Y me ha servido para darme cuenta de que soy una persona que es valiosa, que es muy capaz, que bueno, que puede reflexionar y superar un montón de cosas. Eh, y también para sentirme más yo, ¿no? Como para reencontrarme conmigo mismo, como para eh, conocerme más yo y entender eh, que también es importante eh, conocerse uno mismo, ¿no? Para mí fue muy importante porque no solamente me dejó ver un montón de cosas, sino también reencontrarme conmigo misma, de quién soy, Ujú, eh, ujú, qué cosas quiero hacer, qué es lo que quiero. Eh, para mí eso es muy importante también, ¿no? Y ser también más humano, más reflexivo y poder entender eh, del otro lado qué es lo que pasa, porque es como vos decís también, a través de esa persona narcisista hay una historia que lo conlleva a no tener empatía, a generar un vacío ujú, emocional, ujú, que obviamente es muy doloroso, se entiende perfectamente, eh, pero bueno, es algo que es la persona que lo padece tiene que tener la fuerza y la valentía de decir quiero sanar esto y, bueno, quiero empezar terapia, por ejemplo. ujú, Pero bueno, para mí ujú, lo más lindo es poder conocerse uno mismo y también tener ser reflexivo y tener un valor humano y una vulnerabilidad hacia las demás personas, porque eso es lo que te hace, ¿no? Te hace ser más humano, ser más comprensible, más vulnerable, ujú, empatizar con todas las demás personas, entender un montón de cosas que yo lo que siento que para mí yo lo busqué como un sentido de humanizarme, ¿no? También, ¿no? Más allá de todo, de poder ujú, conectar digamos, con el ser, con las ujú, personas también. ujú. Qué lindo, sí, sí, sí. El sufrimiento no es el único camino para desarrollarnos como persona, pero el aprendizaje que se genera con la conexión con estas personas es sumamente enriquecedor. Ahora, no todo el mundo sobrevive a esto, Sí, sobre todo cuando no tomamos la decisión correcta de protegernos, como lo hiciste tú.
Y muchas personas terminan haciéndose daño a sí mismas o que le hagan daño a esa persona, ¿no? Usando esas palabras. Sí. Eh, Sí, yo lo que sí. puedo transmitirle a Ujú, la gente es que es muy difícil salir, es muy difícil, porque es un daño muy grande a nivel psicológico, ujú, emocional, ujú, genera mucho vacío, mucho dolor, ujú. eh, Pero tú pero saliste y sí, saliste por sí, escucharte, escuchar esa conciencia. sí. Esa conciencia al comienzo no la escuchaste. Esa red flag, eso que veías, eso que al comienzo te hizo sentir, no lo escuchaste, tengo entendido. No, 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 no lo escuché. Para mí no lo quería ver, no lo quería ver, Ujú. porque creo que también fue como un escape, esa relación a todos los problemas que tenía, En en casa. casa. Exactamente, exactamente. Ok, ok. Y ¿Qué recomendación le darías a las personas que van conectándose emocionalmente, que van viendo, que van resonando tu historia? desde mi experiencia, yo les recomendaría que se escuchen, se sienten y empiecen a poder reflexionar, eh, sobre su vida, porque la vida es muy corta, hay que disfrutarla, ser feliz, eh, y creo que es un gran paso, para, bueno, poder tratar de ver todo ese, más allá de ese dolor, de los problemas, conectarse con uno mismo, que es muy importante, y, y bueno, valorarse mucho, quererse mucho y tener la fortaleza, y decirles que pueden salir, que tengan mucha fe y esperanza, que pueden salir, que busquen apoyo, que busquen, gente cercana que los quiera, que los escuche, háblenlo, si es necesario empezar terapia, empiecen, eh, porque no es muy fácil salir, es una adicción, eh, Ujú, ujú, y hay que trabajarlo mucho, realmente hay que trabajarlo mucho. ujú, eh, ujú, y es muy difícil verlo y aceptarlo también, ¿no? Porque al ser una adicción es muy difícil, aceptarlo, y no ujú, piensen que no van a encontrar después a alguien que los quiera, porque esas personas no los quieren, solamente los utilizan, son personas que te utilizan, para su bien propio, y no, realmente son personas que no te quieren, porque la persona que realmente te ujú, quiere no te ujú, desvaloriza, no te trata mal, ujú, eh, ujú, todo lo contrario, se preocupan, te ujú, quieren, te apoyan, te dan ujú, libertad, tienen empatía. Esas personas realmente, lamentablemente, tienen un vacío emocional muy grande y necesitan reflejar, eh, lo que ellos necesitan en el en el otro. otro. Ujú, Exactamente. ujú. Buscan en el otro lo que Perfecto. ellos añoran y quieren. Son la persona que Sí. tienen al lado, ellos lo admiran, dentro de ellos la admiran en el fondo. Quieren ser y quieren tener esas cualidades de la otra persona en el fondo. Ujú, ujú, ujú. Sí, 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 sí. Muy buenas recomendaciones, Carla. Bueno, Me gustan todas. Tú más que nadie sabes del tema. sí, Lo has vivido, lo has superado, lo has salido. Yo solamente me gustaría agregar una pequeñita cosita, sí, que es que como son personas que ponen máscaras, sí, a veces es difícil que el resto nos crea, y así activemos el sistema de soporte, ya sea familiar o legal, hasta profesional. Por eso es importante grabar. Cuando ustedes sientan que su pareja los maltrata, busca manipularlo, los engaña, los condiciona, cosas que ustedes realmente no quieren hacer, a pesar de que han explicado, compartido, comunicado, se sienten atrapados dentro de una relación y hay abuso, hay maltrato, graben, guarden esa evidencia, porque eso nos va a ayudar a activar su sistema de soporte y que las personas vean detrás de esa máscara realmente con quién están y puedan así recibir
todo el amor, todo el cariño, sin limitarlo del resto de personas, porque necesitamos mucho amor, tanto personal, del otro entorno, amistades. Mientras más amor podamos recibir, menos vamos a depender de ese amor enfermo que nos da el narcisista. ¿Te parece una buena recomendación, Carla? Me parece una hermosa recomendación y también quiero añadir algo, corregime, Claro. en todo caso. Si no, adelante. No, acá no hay nadie que sabe más que nadie. Tú sabes más que yo. Tú lo has vivido. Bien, también algo también para tener en cuenta es que el narcisista, por lo que he leído, a diferencia de la psicopatía, que es más grave todavía, Ujú, ellos se, se mantienen, cumplen las normas. ¿Sí? Entonces, como comentas, en el caso de padecer de esta situación, poder grabarlo y si es necesario hacer una denuncia para poder cortar con ese vínculo, que yo en su momento también lo iba a hacer con esta persona, háganlo si es necesario, porque eso, a pesar de que sea y tenga esa apariencia y esa personalidad, ellos no rompen las normas. ¿Qué quiero decir esto? Que a nivel legal ellos las cumplen. Si bien tienen la ujú, patología, ellos cumplen las ujú, normas que a diferencia de la psicopatía no les importa ujú, y cometen cualquier atrocidad y cualquier ya que es más, mucho más peor la patología, la de ujú, 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 psicópata. ujú, Así que si es necesario que hagan la denuncia para que esta persona se aleje, porque ujú, si es así, la persona se va a alejar, porque más allá de que quiera tener manipulación y dominio sobre la persona, cumplen las normas. ujú, ujú, ujú. Sí, ese tipo de personas lo que más detesta es que le descubran su máscara, Esa- que lo vean realmente, qué es, quién es y sus intenciones por dentro, la verdadera persona, porque ellos tienen asco realmente de esa persona, pero no lo quieren ver. Entonces, cuando más espectadores lo ven, ellos se desaparecen en un segundo. exacto. Exacto, no Eh, quieren quedar expuestos a esa situación. Ellos quieren tener la máscara ujú, siempre, siempre quieren ujú, aparentar ujú, ser mejor en ujú, todo y ser admirados, porque ellos en el fondo ujú, quieren ser admirados y queridos por todo el ujú, mundo, por todas las ujú, personas. ujú, Entonces, se van a ujú. alejar, sin duda. Buenísimo, buenísimo. Bueno, por eso hemos puesto a este espacio Rompiendo Máscaras. ¿Cómo te has sentido rompiendo máscaras, Carla, contando tu experiencia el día de hoy? Muy bien, la verdad que muy bien. Este es un hermoso espacio. Ojalá que le llegue a muchas personas mi experiencia y que bueno, que busquen ayuda de ser necesario. Eh, yo lo hago todo este espacio con todo corazón. Es más, me quise contactar contigo justamente para poder contar mi experiencia, para que estas cosas no pasen y que la gente que se encuentra dentro de esta situación pueda salir, buscar ayuda y entiendan un poquito más de lo grave que es y bueno, que también haya también en algún momento a nivel legal alguna ley, algo que ayude a estas personas en estas situaciones de vulnerabilidad, porque es muy importante. Ujú, Yo creo que tenemos que ujú, tomar conciencia de que ujú. esta situación es muy grave realmente y que puede destruir la vida de las personas a nivel económico, a nivel personal, emocional. La misma vida, incluso, hasta la misma vida. Exactamente, exactamente. Así que bueno, te agradezco mucho por este espacio, por dejarme compartir mi experiencia De nada. y espero poder ayudar a quien la necesite. No, más bien gracias a ti, Carla, por compartir, por tener el valor, por haberlo superado, por ser superviviente, por instruirnos el día de hoy. Nada, vamos creciendo todos con tu experiencia y vamos contando más experiencias para enriquecernos, para decir a las personas que vale la pena salir y que hay una vida fuera de ese vínculo que se hace muy absorbente, se hace muy de que no vas a ser feliz si no estás conmigo. Es una mentira. La felicidad comienza a partir
de que uno se aleja de estas personas. Comienza a partir de que uno se puede y encuentra un espacio para ser uno mismo. Pero cuando estamos en un vínculo narcisista, lo que más sufre es nuestra identidad. ¿Por qué? Porque hay alguien siempre juzgándola, siempre criticando, siempre devaluando quiénes somos. Y eso no puede ser amor, eso no es amor y eso es un tema de manipulación consciente o inconsciente. Así que, Carla, muchísimas gracias por estar. Eh, Vamos a cerrar este espacio, pero antes voy a hacer una recomendación, eh, una presentación corta. Así que, nada, Carla, vamos a cerrar. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, te agradezco mucho este espacio y bueno, que todo sea para mejor. La verdad que ojalá que ayude a muchas personas. Ok, buenísimo, buenísimo, Carla. Estamos hablando. Te mando un abrazote. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Bye, cuídate, Igualmente, gracias. hasta luego. Ok, bueno, hemos tenido nuestro primer capítulo del podcast. Si alguien quiere participar, nos pone en los comentarios, me contacta, ahí está mi correo, hay todas las redes, hay maneras de llegar a mí eh, para conversar, ¿no? No hay nada, ninguna dificultad, ninguna limitancia. También les comento que estamos abriendo un programa para ayudar a personas desde una terapia grupal con información, con recursos, con contención, con muchas cosas para poder salir de esta situación. Entonces, y eso como es grupal, tiene otro tipo de precio que es para ayudar a más personas en ese tipo de situación. También quiero comentarles que estamos validando la escala de gaslighting a nivel Perú, por lo que si quieren aportar en las investigaciones científicas, pueden ir al link de perfil, son responder 11 preguntas y ahí ustedes están ayudando a tener una escala para encontrar este tipo de abuso que es el gaslighting. Además, también quiero comentarles que ya está próximo mi lanzamiento de mi próximo libro, que tiene un nombre buenísimo que les va a encantar, pero ahora tenemos Mi verdadero yo, Reflexiones de un ex narcisista, en el cual es un libro para entender a un narcisista que va a terapia. Entender a una narcisista a profundidad nos ayuda a liberarnos de todo el daño, el maltrato, el condicionamiento que hemos recibido, ya que no lo tomamos de manera tan personal. ¿Y eso es por qué? Porque comprendemos más la mente de este tipo de personas y eso nos ayuda a liberarnos emocionalmente muy, pero muy ricamente. Además, si tienen una persona narcisista, a lo mejor esto puede inspirarlo que la terapia no es tan mala y puede cambiar, ¿ok? Les mando un fuerte abrazote. Este libro lo pueden conseguir en Amazon o están en Lima, Perú. Lo pueden escribir y les consigo esta copia autobiografiada. Nada, que tengan bonita vida, libre de narcisistas, ¿ok? Así que nada, esto fue Rompiendo Máscaras. Los quiero un montón. Denle like, compártanlo, comenten y nada, estoy acá para apoyar. Un abrazote, nos vemos. Y no se olviden de ver el video curso de Isla de 6 horas para que también sepan cómo lidiar con todo esto desde la ciencia también, van a ver que hay mucho corazón mío a partir en eso. ¿Ok? Un besote, un abrazote, tengan una linda vida.